un deber minimizado. Un deber minimizado. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos estado en situaciones donde vemos a otras personas minimizar lo que viene siendo una responsabilidad grande? ¿Alguien ha estado ahí alguna vez? Me acuerdo en una ocasión estábamos teniendo un proyecto final de la escuela y el proyecto teníamos que hacer una máquina. Entonces todos pusimos de la parte de la máquina, yo vi cuando se construyó y era prácticamente nomás pegar el final. Y el muchacho, el que estaba encargado de eso, nos dividimos, ¿no?, el proyecto, y el encargado de eso nos dijo, no, pues váyanse a dormir, yo me encargo de terminarlo, y estaba con un herrero, me acuerdo, estaban soldando algunas partes, y llegué yo al día siguiente, pues tranquilamente, ya estudiado, ya tranquilo, ya íbamos a hacer la presentación, el proyecto. Y obviamente el proyecto dependía completamente de la máquina que íbamos a presentar. Entonces cuando llegué, iban subiendo la máquina y no tenía motor. Entonces le dije, ¿dónde está el motor? Me dijo, no se lo puse. Le dije, pero si no tiene motor no va a funcionar. Sí, ya sé, son detalles técnicos. Le dije, detalles técnicos. ¿Estás loco? Le dije, vamos a reprobar la materia, no está funcionando. No, me dijo, es que eso tuvo detalles técnicos. Y yo, no minimices, le dije, vamos a reprobar. Me dice, no, pues es que no tuve tiempo, pues no pudo el soldador tampoco quedarse más tarde. Y pues ahí quedó, y pues ni modo, así estamos. Hermano, me estaba volviendo loco en el momento. Y cada uno de los compañeros que íbamos a ir eran un equipo de 5, creo, 6. Y cada uno de los que íbamos llegando se estaba volviendo loco, ¿no?, de la posibilidad. Entonces cuando estaba así dije, no vamos a pasar, pues, porque no funciona la máquina. No tiene motor, no va a funcionar. Entonces cuando estábamos, el muchacho se paró primero y, maestros, nomás para empezar esto, tuvimos unos detalles técnicos. Y yo me le quedé viendo, detalles técnicos, y el maestro se volteó a vernos, me dijo, detalles técnicos. Sí, no pudimos ponerle el motor. Lo quería ahorcar, hermanos. Quería matarlo con las manos y luego darle, como dice el pastor, si pudiéramos nomás ahorcarlo 5 segundos y luego soltarlo. Algo así nomás para que no muera. Pero es bien desesperante cuando gente minimiza cosas importantes, ¿no es cierto? Aquellas cosas que en realidad valen la pena, y que son minimizadas, uno se estresa y se desespera, como, ¿cómo lo puedes ver así? ¿Cómo no te puede importar? A veces cuando voy a regañar a mi hija, siempre minimiza todo, ¿no? Limpieza tu cuarto. No, fíjate, es que son cualquier cosita, o sea, un ratito y voy al cuarto, es un reguero, ¿no? ¿Cómo? No, ahorita lo hago, minimizando la responsabilidad que una persona tiene. En el contexto en el que estamos, hermanos, leyendo la escritura, estamos hablando del deber del atalaya. El atalaya era una persona que se tenía que subir constantemente a una torre bien alta. La responsabilidad del atalaya no era otra más que siempre estar observando si acaso es que pasaba el enemigo o se visualizaba el enemigo. El atalaya en ese tiempo pues no tenían comunicación, no es como que te mando un WhatsAppazo si veo el enemigo, no funciona eso. Te mando un bipazo para los que otra generación atrás tampoco funcionaba eso. Pero la verdad es que no había manera en la que comunicarse más que alguien tenía que estar siempre viendo. Entonces subían la torre y estaban constantemente viendo hacia el horizonte. Y cuando se veía el enemigo, entonces el atalaya daba aviso. ¿Cómo? Ya sea con una campana, ya sea con una trompeta, había diferentes maneras. Y gritaba a la ciudad, ¡hey! Ahí viene el enemigo. Prepárense, hagan lo que tengan que hacer porque ahí viene. Entonces los niños no pueden estar jugando, las madres tienen que cuidar de sus cosas, los hombres vayan y den la cara por su ciudad. ¿Por qué? Porque ahí viene el enemigo. La responsabilidad del atalaya, hermanos, era importante. Imagínense minimizar esa responsabilidad. Todos están confiando en que pues hay alguien que está cuidando, me explico. Y de repente voltear y, se me pasó decirles, pero ya está el enemigo a un lado. ¿Cómo que está a un lado? Era tu responsabilidad decirme. La función de la atalaya era muy importante. La salud, la condición, la destrucción o que una ciudad permaneciera dependía mucho de este hombre, el atalaya. Este pasaje, hermanos, personalmente, Dios lo usó en mi vida en diferentes ocasiones para tratar de maximizar un deber que como cristiano muchas veces minimizamos.
Porque la Biblia dice que es nuestro deber, hermanos, ser el atalaya. Es nuestro deber estar conscientes del peligro que viene y avisarle a otras personas que viene peligro. Es tu responsabilidad. Dios espera y dice, en medio del pueblo se va a levantar alguien que les va a avisar. Alguien que les va a poder decir, viene peligro, y va a poder entonces preparar a la ciudad. Mi intención esta mañana, hermanos, esta tarde ya, perdón, no es entretenerlos, es despertar un deseo a ver las cosas como Dios las ve. Porque a Dios le importa la vida de la gente. A Dios le importan aquellas personas que viven y conviven alrededor de usted. A Dios le importa esta ciudad, y a Dios le importan las almas, ¿sabe? Y porque a Dios le importan las almas, entonces el corazón de Dios es dar su vida en rescate por muchos. Mandar a su Hijo morir por el mundo, dice la Escritura. Cuando nosotros minimizamos eso, estamos minimizando una tarea tan importante que Dios nos dejó a nosotros. Punto número 1, es nuestro deber anunciar un juicio. ¿Por qué es importante anunciar un juicio? Porque punto A, es un juicio verdadero. Es un juicio verdadero. Las consecuencias, hermanos, de tus acciones, va a haber, consecuencias a tus acciones, quieras reconocerlo o no quieras reconocerlo. Si tú sigues en cierto camino, hermano, ese camino te va a llevar a un destino, quieras reconocerlo o no quieras reconocerlo. Si tú ignoras ciertas cosas, hermanos, esas cosas que ignoraste tarde o temprano van a producir algo más en ti, quieras reconocerlo o no quieras reconocerlo. Hay consecuencias siempre de nuestras acciones. Y el juicio que viene con ello, hermano, es verdadero también. Muchos de nosotros pudiéramos testificar con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con las cicatrices y el dolor que cargamos, que los juicios de Dios son verdaderos. Muchos de ustedes pudieran decir, si solo te pudiera enseñar un pedazo de mi vida, si solo te pudiera enseñar esta cicatriz, este dolor que estoy cargando ahorita, pudieras a lo mejor comprender que los juicios de Dios son verdaderos, no son falsos. Las cosas que Dios dice en su palabra, hermanos, se van a cumplir, se van a cumplir. Es solo cuestión de tiempo para que se cumplan, pero se van a cumplir, ¿sabe? El detalle es que muchos cristianos no lo creen. Ay, hermano, pero ¿cómo? Yo leo la Biblia, yo oro. La Biblia dice en Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eternos es todo juicio de tu justicia. ¿Cree usted esto? Usted dirá, no, hermano, sí lo creo. Verás, cuando ves un niño, en mi caso mi hija, que si está haciendo algo malo y le digo, para, y ella para, ¿sabe por qué para? Porque sabe las consecuencias que va a haber si no para. El juicio que va a venir. Ella sabe que ese juicio es verdadero. Y entonces dice, espérate, si sigo haciendo esto me va a ir de la patada. Entonces prefiero dejar de hacerlo para que entonces no venga juicio sobre mí. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Despierten, hermanos, no se me duerman, despierten. Ahora, por otro lado, si va un niño y que se le dice para y el niño no para, ¿ustedes piensan que el niño sabe que el juicio va a venir? No. ¿Sabes por qué no para? Porque no cree que el juicio es verdadero. Ese niño no cree que va a haber consecuencias por sus acciones, por eso no le importa escuchar la voz de un padre y no se para. Amén. Despierten, hermanos, vamos. Ahora, no se trata de la disciplina de los hijos, la dedicación, pero es algo muy cierto. ¿Sabe por qué usted puede decirme que toma los juicios de Dios en serio, pero si usted no para, entonces no cree los juicios de Dios? No hay otra manera de verlo. Porque no se trata tanto de lo que dices, se trata de si tus acciones están alineadas a lo que dices. Y entonces sabré si es cierto que crees los juicios de Dios. Si tú estás a punto de hacer una mala decisión y sabes lo que la Biblia enseña y no lo haces, no crees en los juicios de Dios.
Difícilmente alguien que sabe y reconoce no va a considerar y decir, espérate, como una niña que sabe que va a haber disciplina si no para de hacer aquella maldad que está a punto de hacer. Así el cristiano, si no reconoce que los juicios de Dios son verdaderos, ¿por qué habría de parar? El detalle es que en nuestro caso, Dios nos puso como lumbreras en este mundo. Dios nos puso, hermanos, para que guiemos otras personas a sus pies y para que prediquemos, hey, los juicios de Dios son verdaderos. Salmos 14:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio en su corazón quiere ignorar los juicios de Dios. El necio en su corazón quiere ignorar que va a haber después de esta vida algo más allá. Les decía en la primera predicación, tocando puertas, muchas veces les pregunto, inicio con la pregunta, ¿tienes la seguridad de qué va a pasar con tu alma cuando mueras? Y mucha gente me dice, la verdad no me gusta pensar en eso. A nadie le gusta pensar en eso. ¿Estamos de acuerdo? A nadie le gusta, como un drogadicto, no le gusta pensar lo que va a perder cada vez que consume drogas. A nadie le gusta pensar en eso. Como un niño cuando va a tener un examen el día siguiente y que hace todo menos estudiar porque no le gusta pensar en eso. El detalle es que independientemente de que te guste o no, el juicio es verdadero y va a venir. Tarde o temprano todos vamos a morir. Queramos o no reconocerlo, no es mi deseo asustarlo, es mi deseo advertirle. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es verdadero. Saben, muchos de ustedes cargan muchas cosas que pudieran gritar a los demás, no tomes este camino. No tienes que hacer lo mismo que yo hice, no tienes que pasar por ahí. Curioso es que hay muchos cristianos tropezando con las mismas cosas y viendo que sus hijos tropiezan con las mismas cosas y piensan que el resultado va a ser distinto. Qué loco, ¿no? Qué loco es pensar que si están tomando las mismas decisiones, yendo en el mismo camino, pensarás tú que no, ellos les va a ir mucho mejor que a mí. No seas tonto. Si reconoces que te fue mal a ti y el juicio de Dios no lo pudiste burlar, ¿qué te hace pensar que tus hijos de alguna manera sí? Los juicios de Dios, hermanos, son verdaderos. El detalle es que muchas veces minimizamos el juicio de Dios y la importancia de su palabra y actuamos como todo el mundo actúa. Hay un semáforo que yo le digo el semáforo más ignorado del mundo. Está ahí entre el cruce del Quino, Revolución y Rodríguez. ¿Quién lo ubica? Ese es el semáforo más ignorado de todo el mundo. No importa el color que esté, todos pasan o no pasan ignorando completamente el semáforo. Al principio me paraba porque pues está en rojo, ¿no? ¿Y qué hace cuando alguien está en rojo? Cuando un semáforo está en rojo, tiene que parar. Sin embargo, cuando ves un policía cruzando así como si nada, dices, espérate. Y luego todo el mundo te pita porque pues tienes que seguir. Pero ahí está el semáforo. ¿Y quién le importa el semáforo? Tú pásate. Y se convirtió en el semáforo más ignorado del mundo, para no ser exagerados, de Hermosillo, hasta ahorita. El detalle es que sabiendo que tenemos que parar, pues ya no paramos. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Pues. Sin embargo, hermanos, en este caso no nos podemos brincar la palabra de Dios. Aunque todo el mundo lo haga, el juicio va a venir. Quieras o no reconocer, los juicios de Dios son verdaderos. Las cicatrices que cargamos debieran en realidad hacernos pensar en que no debemos de seguir en ese camino. Sin embargo, hay gente y hay cristianos que siguen el mismo camino y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué si ya sabes el dolor que te trató, sigues intentando ahora esto? ¿Por qué si ya sabes que la adicción te llevó a eso, sigues en ese camino? ¿Por qué si ya sabes el dolor que te trajo esto, sigues practicando eso? ¿Por qué? ¿Que no eres cristiano y crees en los juicios de Dios? ¿Que no eres cristiano y que sabes que Dios no deja pasar nada y que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? ¿Que no reconocemos que la palabra de Dios es fiel y no te puedes burlar de la palabra de Dios? ¿Sabes? Eres una atalaya en este mundo. El detalle es que muchas veces no predicamos con nuestra palabra la verdad de la palabra de Dios y mucho menos con nuestras acciones. Hay un juicio verdadero
que quieras o ignorar o no, va a venir. Es deber del cristiano levantarse y decir, la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Si ignoras a Dios, va a haber consecuencias. Eso es verdadero. ¿Sabes? Si sigues tomando decisiones ignorando la sabiduría y ignorando los principios bíblicos, va a haber consecuencias. Va a haber. Muchos podemos decir, sí es cierto, sí pasa, pero ¿por qué no lo dices? Eres una atalaya, pues. No solo los juicios de Dios son verdaderos, punto B. El juicio de Dios es también inminente, ¿sabes? No solo sabes que va a haber un juicio, pero sabes que va a llegar. Y hoy en día, hermanos, cada vez veo más cercano y pienso que nuestro Señor, como prometió, iba a venir, dice la Escritura. Pero qué increíble pensar esto, porque vivimos en un mundo donde todo el mundo, donde hay maldad, donde hay tranza, donde hay mentira, donde hay mucha injusticia y parece que estos, me explico, sobreabundan y toman ventaja del sistema. Y uno dice, ¿cómo es que Dios puede permitir esto? Y gente se burla y dice, ¿cómo puedes creer en un Dios que permitió que esos niños murieran? ¿Cómo puedes creer en un Dios que permite de que tanta gente muera por un accidente natural, terremoto, maremoto, lo que quieras? ¿Cómo puedes creer en Dios si permite Dios tanta maldad en este mundo? ¿Cómo puedes creer en un Dios bueno si todo lo que pasa en este mundo es maldad? ¿Es cierto? Ahora, pero que pase la maldad no significa que Dios estuvo atrás de la maldad. Que pasen muchas cosas en este mundo malas no significa que Dios las hizo así. Dios no lo hizo así. Pero Dios le permitió al hombre elegir. No son robots. Y si eligen mal, porque sus juicios son verdaderos, va a haber consecuencias malas de las decisiones que toman. Ahora, pero ¿cómo es que Dios lo puede permitir? Dios lo permite y Dios es justo también. ¿Y sabes? Que lo permita ahorita no significa que siempre va a permanecer así. Creemos la palabra de Dios y creemos que Dios un día va a venir y va a traer a juicio a toda carne. La Biblia así lo dice. Y que todo el mundo se va a doblegar ante Él. Y que todo lo que hemos hecho va a ser completamente transparente delante de sus ojos. Todo. Sea bueno o sea malo. Va a llegar. ¿No le da un poco de comezón en el corazón el pensar que tarde o temprano se va a dar cuentas a Dios? Porque sus juicios son verdaderos y el juicio es inminente. La palabra de Dios dice Ezequiel 12:25, porque yo Jehová hablaré, y luego dice, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. La palabra de Dios, hermanos, se va a cumplir. El viernes estaba evangelizando con el hermano Luis, y estaba tocando y me salió un muchacho y me dice, hey, dije, hey, ¿has considerado qué va a pasar con tu alma cuando tú mueras? Y luego me dice, no, pues la verdad, no sé, tengo varias opciones. Le dije, tienes varias opciones. Le dije, no tienes varias opciones. ¿Sabes? Cristo vino a morir hace 2000 años. Cristo, un hombre verdadero que murió antes, que dividió la historia entre antes y después de ese hombre vino y murió. Y no solo murió, resucitó para decirnos lo que venía después de la muerte. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese hombre, Dios encarnado, dijo, hay dos opciones. Puedes estar en el cielo con mi Padre si me sigues a mí, o puedes estar en el infierno. No hay múltiples opciones, hay dos nomás. Y este juicio es inminente. Va a pasar, quieras o no quieras creerlo. Como cristianos debiéramos reconocer esto y debiera motivarnos, hermanos, a dar a conocer esta información, ¿sabes? Es responsabilidad de usted, hermanos, decirle al mundo, hey, el enemigo viene. Hey, hay cosas que vienen como consecuencia de tus acciones. Hey, Dios no quiere eso para ti, Dios tiene otra alternativa para ti. ¿Sabes qué? No tienes que seguir en las drogas. Puedes encontrar a Cristo y Dios te va a ayudar para salir de ahí. ¿Sabes qué? No tienes que destruir tu matrimonio. Puedes encontrar a Cristo. ¿Sabes qué? Dios te puede ayudar en eso, ¿sabes?
¿Sabes que no tienes que seguir sin dirección ni rumbo en la vida como muchos jóvenes hoy en día están? Puedes encontrar propósitos si te acercas a Dios, ¿sabes? Detalles que hay muchos que no lo creen. Y son como unas atalayas que se quedan dormidos viendo el peligro que viene, pero no comunican nada. ¿No le trae esto convicción en su corazón de que a lo mejor usted está minimizando algo que Dios no minimiza? Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Juan, el apóstol Juan dice, sí, ven, Señor Jesús. Él estaba anhelando que venga, hermano. No estaba dormido ante la verdad. No estaba ignorando el hecho que Cristo va a venir. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Los juicios de Dios son verdaderos para usted? Entonces, ¿vive alineado a lo que piensa que cree? Segundo, ¿cree que el juicio va a venir o sigue dormido esperando y pensando que a lo mejor Dios va a tardar más años? Que a lo mejor no es tan importante. Todo el mundo vive así, entonces ¿por qué yo no vivir así también? El juicio es verdadero, el juicio es inminente y punto C, el juicio es aterrador. Y mi intención, hermanos, no es traer miedo a su mente. Mi intención es nomás traer la verdad. La palabra de Dios habla mucho acerca del juicio que viene después. Marcos 9:44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. ¿Sabe? Hay gente que usted conoce que va a estar en ese lugar. Quiera reconocerlo o no lo quiera reconocer, quiere ignorar el hecho de que es su responsabilidad decirle o no, va a pasar. La línea que todos tenemos donde Dios dice hasta aquí, que no puedes cruzar, eso todos un día vamos a llegar ahí. Y por más nervioso que se ponga, tarde o temprano va a enfrentar a su Creador. Esa es la verdad. Y este juicio, hermanos, para aquellos que no conocen del Señor, va a ser aterrador en todo el sentido de la palabra. Porque la Biblia habla de un fuego que nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Y ahí van a ir todos aquellos que desecharon a Dios. Un infierno. No, pero ¿cómo un Dios de amor va a mandar gente al infierno? Es un Dios de amor, por eso mandó a su Hijo, para que no tengas que ir al infierno. Pero es un Dios justo. Porque si no aplicara justicia a la maldad que ha hecho, no fuera justo. Te está dando un camino, una alternativa. Cristo murió por ti. Para que tú tuvieras una opción entonces a no ir a ese lugar. Pero es tu decisión. Existe un lugar donde la Biblia dice, en Lucas 16:23-24, hablando de Lázaro y el rico murió, y dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. Nosotros creemos, hermanos, que es un infierno literal. Así lo dice la Escritura. ¿Y sabes? Dice la Escritura que él iba a estar completamente en agonía, torturado por la eternidad, diciendo, por favor, manda a alguien, manda a Lázaro que nomás toque el agua y me refresque mi lengua porque estoy atormentado. Y si nomás se pone a pensar, hermano, usted a lo mejor conoce gente que va a ir a ese lugar. No sabemos, hermano, cómo es que Dios va a hacer las cosas después. Sabemos que va a haber un juicio, sí. Sabemos que Cristo todo el día, sabemos eso. Pero hay películas y hay mucho que se menciona en cuanto a esto, en cómo va a ser la división. ¿Podríamos nosotros ver a las personas que están del otro lado? ¿Podría usted ver a lo mejor a sus hijos, su cónyuge, sus amigos, aquellas personas que son muy allegadas a usted? Y las podrá ver y a lo mejor usted va a estar aquí regocijándose, están en la presencia del Señor, pero a lo mejor va a voltear y luego va a ver a aquellas personas que Dios puso alrededor de usted y lo puso usted como atalaya para que les avisara, hay peligro, hay peligro, hay consecuencias, Dios es verdadero, Dios es fiel.
Y los va a ver del otro lado y pensar, pude haber evitado eso, pero me dio flojera. Pude haber evitado eso, pero no los quería hacer sentir mal. Pude haber evitado eso, pero tenía que jugar fútbol. Es un juicio, hermanos, aterrador. Apocalipsis 20, del 12 al 15 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabes? Esa es una verdad aterradora en todo el sentido de la palabra. Y nomás pensar, hermanos, en la posibilidad que usted tiene para evitar esto en muchas personas, ¿no le taladra el corazón? No hay nada en realidad que pasa cuando usted sabe que hay un juicio inminente, que Dios es verdadero y que hay gente que está ahí y que va a pasar por eso y usted no está haciendo absolutamente nada al respecto. ¿No le taladra? Que usted fue recipiente de la gracia de Dios y a lo mejor ha podido salir de donde está y gracias a Dios está bendiciendo su vida, pero ves a otros que están sufriendo y no haces nada para tratar de acercarlos a aquel que es la única solución de sus problemas. Dios no lo salvó, hermano, nomás para que esté ahí. Dios nos puso aquí, dice la Biblia, ustedes son la luz del mundo. No se pone la luz debajo de un almud para evitar que brille, se pone en lo más alto para que el mundo sepa. Ustedes son la sal de esta tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? La Biblia es muy clara, el juicio de Dios es verdadero, es inminente y sí es aterrador. Y nomás pensando en la posibilidad de que a lo mejor mi hija o alguien más esté en ese lugar, a mí me quebranta. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 33, el versículo con el que iniciamos, dice en el versículo 2, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo y la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se percibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Sabes? Hay cierta responsabilidad que depende de ti. Tú como atalaya, no solo Dios está, como cristiano, perdón, no sabes que hay peligro inminente, no solo sabes que hay juicio verdadero y no solo sabes que el juicio es aterrador, pero también Dios trae ciertas responsabilidades sobre aquellos que Dios levanta como atalayas en la ciudad. Punto 2, el deber que recae sobre ti. ¿Qué fue pensar, hermanos? Nomás imagínense, por ejemplo, en Nínive, si Jonás no hubiera ido al pueblo. ¿Se imaginan qué hubiera pasado? Una ciudad completa se hubiera perdido y toda esa sangre iba a ser reclamada de la cabeza de de Jonás, perdón. Ahora nomás pónganse a pensar en la eternidad, Jonás aquí disfrutando de la gracia de Dios y luego viendo a 1 millón de personas pasar y todos volteándolo a ver diciéndoles, es que, ¿por qué no me dijiste? Ya no puedo cambiarme de lugar. Y sí, voy a sufrir por mi consecuencia, por mi pecado, porque yo decidí ignorar al Señor. Pero a lo mejor hubieran sido las cosas distintas si nomás me hubieras dicho. Si me hubieras dicho que había una salida de esto, a lo mejor no estuviera aquí. Y cada una de las personas de ese 1 millón de personas que le voltearon a ver, y él saber toda la eternidad que pudo haber hecho algo y simplemente no lo quiso hacer. Increíble, ¿no? No, hermano, usted es bien exagerado.
No, no es lo que digo yo, es lo que dice la Escritura. No, hermano, usted no quiere asustar. No, simplemente les estoy avisando. Es cuestión de ustedes lo que quieran hacer. Porque la Biblia dice que sí hay un deber que recae sobre ti. El deber, punto A, es estar pendiente cuando un mal se avecine. Yo he estado ahí, hermanos, cuando jóvenes no quieren seguir el consejo. Yo fui uno de esos jóvenes. Yo he estado ahí cuando el pastor ha aconsejado a lo mejor a parejas hacer ciertas cosas y son ignorados. Yo he estado ahí. Cuando el pastor les dice, no te cases. Y casan y ahí están sufriendo. Yo he estado ahí en diferentes ocasiones donde es completamente ignorada la palabra de Dios y uno piensa, ¿cómo piensas o cómo pensaste que las dos cosas iban a ser distintas? Y luego pienso, si ese joven me está ignorando, no hay mucho que le pueda decir, pues porque yo hice lo mismo. Y lo mejor que puedo hacer es tratar de traer misericordia y rogar, Señor, ten misericordia de ese muchacho y obra en su corazón. Porque ya no puedo hacer más. El hecho de traer gente a los pies de Cristo, hermanos, habla del corazón de Dios, porque Dios quiere que todos se arrepientan y vengan para Él. Él no quiere que nadie perezca. Es lo que dice la Escritura. Y Dios quiere que hagamos esto, hermanos, con un corazón misericordioso, como alguien mostró a nosotros cuando nos habló del Señor también, ¿sabes? ¿Recuerdan ahí en Hechos capítulo 7, versículo del 52 al 60? Están a punto de matar a uno de los primeros mártires de la fe, Esteban. La Biblia dice que Esteban fue confrontado por muchos fariseos y Esteban les empezó a hablar de la palabra de Dios y les empezó a predicar. Chequen ahí en el versículo 54. Oyendo estas cosas, dicen los fariseos, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que estaba en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y le apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, durmió. Qué interesante, ¿no? Aquí está este hombre diciendo, hey, por ahí no es. Ustedes crucificaron al Mesías. Ustedes deben de arrepentirse. ¿Saben qué? Por ahí no es. Y los fariseos empezaron a enojar. Los fariseos empezaron a enrabiarse por lo que este hombre estaba diciendo. Qué feo, ¿no? Qué feo cuando le estás diciendo la verdad a alguien y se enoja. ¿Sí le ha pasado que le dicen una verdad y usted se enoja? Una vez estaba tocando puertas también, iba con mi esposa hace ya varios años, y estaba compartiendo el Evangelio, y era un catecista, era un maestro de catecismo, era un joven también. Y luego le empezó a temblar aquí la quijada, como que se empezó a desesperar. Y luego pues él empezó a levantar la voz y yo le empecé a levantar un poquito más y luego él un poquito más y así. Llegó un punto, hermanos, en el que prácticamente estábamos así, ya ni siquiera era acerca del Evangelio, ya era cuestión de orgullo, ¿no? Y le empezó a temblar la quijada y dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer un paso para atrás porque esto se va a poner tenso. Y Caro estaba atrás de mí y nomás me tocó la espalda. Y todos caímos así. No, no es cierto. Me tocó la espalda y nomás me dijo, ya, yo creo que ya. Nomás me lo dijo en el oído, ¿no? Y sí es cierto, reconocí que ya no era yo trayendo misericordia a ese muchacho. Era yo enojado, tratando de forzarlo a que creyera en algo que simplemente no lo quería creer. Y luego reconocí y dije, Señor, pues perdón. ¿Por qué? Porque no es yo quien hace la obra. ¿Estamos de acuerdo? No era yo quien hago la obra en el corazón de alguien, es Dios quien hace la obra. La verdad es que muchas veces mi corazón no está donde debiera estar al compartir el Evangelio. Muchas veces mi corazón está en orgullo. Y qué feo, hermanos, es perder el énfasis correcto de evangelizar. Qué feo es perder el enfoque correcto de querer traer a las personas a Cristo a más bien yo brillar
y empezar a tirar cachetadas a todo el mundo que no cree lo que estoy diciendo. No se trata de eso. En este caso, hermanos, está Esteban y estaba siendo apedreado por todos. Y todos dice que estaban enfurecidos, encolerizados, hasta que terminaron matándolo por decir la verdad. ¿Pueden imaginar nomás el cuadro? Hoy en día, cuando vemos todas las marchas feministas, el sábado estaba platicando con un joven y me dijo que en su escuela le estaban haciendo bullying porque él no cree en la filosofía LGBT. Y hasta le dieron un sope. Y se iba a aumentar de tono eso, nomás que paró por alguna razón. Ahora, ¿tiene algo malo decir lo que piensas? ¿Tiene algo de malo decir, yo no creo eso? No tiene nada de malo. Sin embargo, la gente, como la Biblia le establece, por escuchar la verdad, mucha gente se enoja. Ahora, no te estoy atacando al decir, pues yo no creo eso. Nomás no lo creo, pues no estoy de acuerdo con tu postura. ¿Tienes alguna, o te debo cachetear yo también porque no piensas igual que yo? No se trata de eso. Pero en este caso estaban apedreando a este hombre por decir la verdad y luego pusieron las ropas a los pies de un hombre que se encargaba de matar a cristianos. Ese hombre estaba todo deseoso de matar y asesinar a todos aquellos que clamaron la verdad del cristianismo. Y ese hombre fue Saulo, que un capítulo después se le llama Pablo. Dice la Biblia que las ropas de Esteban las tiraron a los pies de Saulo. Y no sé, uno se pone a pensar, ¿habrá impactado la vida de Esteban en el corazón de Pablo? Muchas veces me pongo a pensar y digo, ¿qué si Esteban se hubiera levantado y, me van a apedrear y pues yo las apedreo primero a ver quién gana? O me van a matar, pero me voy a llevar unos de ustedes, no se van a ir limpios. A lo mejor Pablo jamás hubiera pensado, me explico, esa es la misericordia de Dios encarnada. Saben, muchas veces cristianos así actúan de la misma manera. En vez de mostrar misericordia y el amor de Dios para que otros conozcan y vengan a los pies de Cristo, agarran piedras y a ver quién pierde aquí primero. Pues. Si me voy, no te vas a ir limpio tampoco. Y en vez de que sea el Espíritu Santo obrando por medio de ti, hermano, es tu carne obrando. A lo mejor por eso tu familia no viene a los pies de Cristo. Porque no es el Espíritu Santo obrando, hermanos, es tu carne. La pregunta es, ¿estás pendiente del mal que se avecina a tu familia? ¿Estás pendiente del mal que se avecina a aquella gente que dices amar? ¿Estás pendiente y estás consciente de lo que va a pasar? Miren, es triste, pero la verdad la mayoría de las personas que se acerca a los pies de Cristo es gente ya avanzada en edad. No son niños, no son jóvenes. Porque todavía no han pasado por las cicatrices de la vida. Eso es cuando una persona ya sabe que la regó, que se encuentra completamente desubicado, que no encuentra en ningún lugar. Entonces, ¿sabes qué? Voy a considerar acercarme a Dios. Es nuestra responsabilidad de la generación más temprana y decirle, no tienes que pasar por aquí. No tienes que pasar por ahí, no tienes que pasar por los dolores que yo pasé. Ni cicatrizarte en los mismos lugares donde yo me cicatricé. No tienes que pasar ni pasar por esos dolores. Puedes. Si te acercas a Dios, hacer las cosas distintas. Esteban, hermanos, el sacrificio de Esteban, yo pienso, impactó a los pies de Pablo, que por esa razón se menciona. Y luego Pablo, hermanos, un poquito más adelante en el libro de Romanos, capítulo 9, dice, verdad digo en Cristo, del capítulo 9, versículo del 1 al 3, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo mismo está diciendo, Señor, si tuviera la oportunidad de elegir entre llevar todos estos a tus pies y mi salvación, Señor, yo prefiriera aún entregar mi vida con tal de que ellos se acercaran a tus pies. Qué increíble un hombre que tiempo atrás había asesinado a un cristiano. Qué increíble, ¿no? Ahora es este hombre siendo salvo a lo mejor y luego no solo eso, prácticamente la misericordia y el corazón que tenía Esteban de decir,
No les demandes a ellos. Ellos no saben lo que hacen, Señor. Ahora está diciendo aquí Pablo, diciendo, ¿cómo yo voy a enojarme con todos los demás si yo soy peor que ellos? Cuando usted hable de Cristo, hermano, reconozca dónde está su corazón. Cuando usted hable de Cristo, hable de la misericordia que Dios tuvo para con usted. Cuando usted hable de Cristo, no digo que ignore el pecado de la gente, tiene que decirle. Pero tiene que decirle para que encuentre misericordia en Dios. No para cachetearlos y hacerlos sentir más vil de lo que usted piensa que no es. Punto B, comunicarles el peligro, comunicar el peligro que pasará. Ahora, como atalaya, era responsabilidad no solo prever el futuro, las futuras consecuencias o los peligros, pero también era comunicar el peligro que pasará. Y aquí quisiera hacer un énfasis un poco distinto. Porque sabe, mi deber es comunicar. Lo que usted va a hacer después, allá usted, mi sangre no se demandará su sangre no se va a demandar a mi cabeza. Muchas veces es interesante ver cómo el pastor muchas veces aconseja, y está interesante, ¿no? Si usted es algo mágico que pasa es que cuando el pastor va a dar consejería, pueden venir los hermanos bien enojados y luego entran a la oficina del pastor y salen riéndose todos. Es mágico, no sé cómo pasa. Pero así hay gente que yo digo a la torre, si no entro con el pastor lo van a matar allá adentro. O se van a matar entre ellos y luego el pastor. Y luego salen hermanos riéndose, abrazados, como que, digo, qué increíble, ¿no? Un día me gustaría experimentar eso. Lo interesante es que el pastor nunca obliga a nadie. El pastor viene y predica la verdad y te dice lo que la palabra de Dios enseña o te aconseja bíblicamente y ya lo que tú vas a hacer, pues allá tú. Nomás si te dice lo siguiente, si no vas a seguir mi consejo, pues entonces ya no me preguntes. Porque pues ni modo para estar perdiendo mi tiempo, si quieres ignorar mi consejo, entonces pues ya no me preguntes. ¿Qué tanta verdad hay en eso? Porque sí es cierto, Dios nos mandó, hermanos, no a empujar ni a manipular a la gente, Dios mandó nomás a comunicar. El trabajo, hermano, de aquí en adelante no es mío, es del Espíritu Santo en su corazón. Si usted quiere ignorar toda la predicación, usted puede, pero no se va a demandar de mi cabeza. Pues. Hermano, si hay gente ahí que usted conoce que no quiere escuchar, dígales. Entonces usted se habrá librado su alma de lo que pase con ellos, pero usted les dijo. Es que muchos piensan, ¿sabes qué? Es que no me van a escuchar, ¿para qué pierdo mi tiempo? Es que mira, no me van a hacer caso, ¿para qué me pierdo mi tiempo? No es perder tu tiempo, estás haciendo lo que Dios te dijo hacer. El resultado no es tuyo, es del Señor. Ya lo que pase después, tú ya te puedes lavar las manos y decir, Señor, hice lo que me pediste. En realidad, Señor, hice lo que me pediste. Si ellos quieren ignorarlo, Señor, pues no puedo hacer más. Usted no es Dios para empezar a cachetear a todo el mundo que hagan lo que usted quiere que hagan. Amén. Tu deber, hermano, es comunicar, no cambiar a las personas. Por ahí Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino, una vez más, dice, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el hacedor de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Ahora, no estoy hablando de que no debes de decirle a alguien, ¿sabes qué? Estás en pecado. Es tu responsabilidad decirles y comunicar, pero otra cosa es cachetearlos. Eso ya es traer el juicio. Y el juicio no lo traes tú, lo trae el Señor. Amén. Muchas veces veo gente que trata así efusivamente y hasta no solo manipula, sino también amenaza a otros para que no, ven a la iglesia. Pero no se trata de eso, hermano. No se trata de manipular ni hacer sentir mal, se trata de decir la palabra de Dios y que Dios haga lo que tiene que hacer. Muchos somos muy buenos para ver
deficiencias en otras personas. Pero a lo mejor, hermano, eso es lo que ha impedido que su familia venga a la iglesia. No le taladra y no piensa usted que a lo mejor usted puede ser la misma piedra que impide que su familia venga a los pies de Cristo. Yo ahora digo, Señor, ayúdame porque así como obraste en mi corazón, así, Señor, ese deseo, esa incapacidad que yo sentí, esa necesidad que necesitaba de que obraras, de que trajeras paz, eso, Señor, ayúdame a comunicarlo, para que tú puedas obrar en ese otro corazón como obraste en el mío. Ayúdame, Señor, a quebrantar mi corazón, ese que tú hiciste, Señor, al quebrantar mi corazón, a quebrantar ese corazón, Señor, para que ese joven cambie y tome otra decisión. Ayúdame, Señor, porque esa persona no simplemente no ve las cosas como tu palabra le enseña, pero ayúdame a comunicar. Ayúdame a ser claro, Señor, para que tu palabra obre y penetre y por tu gracia, Señor, esa persona pueda tomar otras decisiones. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has tenido la carga, Señor? Por favor, obra en el corazón de esa persona. Obra, Señor. Así como tuviste misericordia de mí cuando yo era tan aferrado y no quería, Señor, así, Señor, ten misericordia con esa otra persona. Obra en su corazón. Así como quebrantaste el mío, así quebranta este, Señor. Así como hiciste papilla el mío, así es papilla ese, Señor, porque no tiene que pasar por lo que yo pasé. No, hermanos, nuestro deber, no es nuestro deber gritar, empujar, amenazar. Nuestro deber es simplemente hablar de la misericordia de Dios y que Dios haga la diferencia. No, hermanos, que no entiende de otra manera, es que usted no lo va a cambiar. Pero si usted ora y deja que Dios obre en su vida, le aseguro que otras personas van a querer tener lo que usted tiene. Salmos 42 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sabes? Si Dios ha enderezado sus pasos, alguien más va a querer también enderezar sus pasos como lo hizo en su vida Dios. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y qué tan cierto es esto? Porque en la vida cristiana, hermanos, sí hay un yugo que tienes que llevar. Sí tienes que agradar a Dios, hay cosas que tienes que hacer para agradar a Dios, pero sabes, este mundo tiene un yugo más pesado todavía. Si haces las cosas para agradar a tu carne, ese yugo te va a llevar a consecuencias más fuertes y más feas de las que te pudieras imaginar. Sigue tu corazón y verás a dónde te va a llevar. Sigue tu corazón y las cosas como infidelidad, eso es lo que vas a considerar porque está en tu corazón. Sigue tu corazón, me explico, y tus responsabilidades como padre las vas a ignorar porque nomás no te nacen. Sigue tu corazón, hermanos, y te va a llevar en un declive increíble donde después vas a estar, ¿y cómo llegué aquí? Pues sí, porque la palabra de Dios dice que tu corazón es engañoso. La Biblia dice que tu corazón está inclinado al mal. Sigue tu corazón y vas a ver las consecuencias de ese camino tarde o temprano. Quieras o no los quieras reconocer, su palabra siempre, siempre, siempre se cumple. Pero también es una verdad que si nos acercamos a Él, hermanos, vamos a encontrar descanso. Hay refrigerio en su presencia y su yugo es mucho más fácil que el yugo del mundo, por mucho. Punto C, la sangre, no solo tenemos una responsabilidad de comunicar, no solo tenemos una responsabilidad de visualizar el mal que se aproxima. Punto C, también está la sangre de los que ignoraste. Versículo, es más, el versículo 7 dice de Ezequiel 33, y a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel y oirás las palabras de mi boca y las amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera el impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre, dice, yo la demandaré de tu mano. Hermano, Dios te puso por atalaya en un lugar donde necesitan de Dios.
Dios te puso en un lugar privilegiado donde puedes influir a otras personas acerca de Dios. ¿Sí sabes eso? Dios no te puso, hermano, nomás para que sigas viviendo tu vida egoístamente. Dios te puso ahí por una razón, porque en vista de la eternidad, hermano, lo que vives aquí en realidad no es tan importante. Por ahí alguien dijo, no, la eternidad es como tirar un cable de aquí, me explico, que le da vuelta ya a Plutón y sigue más allá a otra galaxia y luego da vuelta. Y si pudiéramos hacer un punto de cada esa línea, bueno, todavía la eternidad se queda cortita. Y luego el que dijo la historia dice, el detalle es que nosotros vivimos en este pedacito y luego compramos seguros de vida. Interesante es cuando cambiamos de perspectiva a ver las cosas como Dios las ve, porque en la eternidad, hermanos, ya no te puedes cambiar de bando. En la eternidad o vas a estar siempre en un lugar o siempre en otro lugar, ya no hay opción. Qué feo es, hermanos, saber que hay gente allegada a ti a la cual pudiste influir y que no lo hiciste. Que pudiste haber dicho, hey, no tienes que ir para allá, mira, existe otra alternativa, existe Dios, ¿por qué no lo has considerado? Hizo el cambio en mi vida. Si lo hice en mi vida, puede hacer lo mismo en tu vida también. ¿Por qué sigues en esa vida completamente desorientado? ¿Sabes? Cuando yo oro, Dios contesta mi oración. ¿Por qué no oras el mismo Dios que yo le oro? ¿Sí sabes que hay un Dios que tiene un propósito para tu vida? No tienes que ser perdido aquí. Acércate a Él. Y no solo las bendiciones de Dios aquí, hermanos, pero la bendición de tener toda la eternidad gente que tú amas junto contigo. Esa es una esperanza bien grande. 1 Tesalonicenses 4:13 dice, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Eso no lo dicen los cristianos. Los cristianos tienen esperanza de ver a la gente que murió, que era salva, para tenerla con ellos en la eternidad. ¡Qué increíble bendición! Pero imagínate estar toda la eternidad sabiendo que aquellas personas que tu amas no están contigo. Y no solo no están contigo, están sufriendo en la eternidad porque no quisiste nunca hablarles del Señor. ¿No te quebranta eso? ¿No te rompe un poco el corazón saber que hay gente a la cual pudiste haber hecho algo, pero no les diste importancia? Señor, es que pude haberles hablado, pero si no, ¿cómo iba a pagar el carro? En la eternidad no va a haber carro. Bueno, pienso. No, Señor, es que tú sabes, Señor, sí les quería hablar, pero estaba la serie que me gusta, pues sí, pues. En la eternidad, Señor, sí lo pude haber considerado en vida, pero el sol está bien duro en Hermosillo, Señor, si supieras. Y Dios nomás, la Biblia dice que lo único que va a hacer es enjuagar nuestras lágrimas porque no hay otra cosa que se pueda hacer. El llanto, hermanos, y el dolor que va a generar eso, pienso yo, va a ser increíblemente grande. Y si Dios pudiera nomás abrir una ventana así y mostrarnos lo que es, las personas que van a ir al infierno por nuestra culpa, la sangre que va a ser demandada de esas personas en nuestra cabeza, si nomás Dios a lo mejor muchas decisiones diferentes tomáramos y las cosas a lo mejor cambiaran de prioridad. Pero no tenemos esa imagen porque Dios quiere que lo hagamos por fe. Sin embargo, el juicio es inminente. Va a pasar. Mi intención, hermanos, es hacerle meditar un poco en esto. Porque es importante el Evangelio. Es importante comunicar la palabra de Dios. Es importante que los demás sepan. Es más importante eso que muchas cosas en las cuales desperdiciamos mucho tiempo. ¿Sí lo ve como Dios lo ve? Porque hay gente que lleva años en las cosas de Dios y no ha guiado a una persona a los pies de Cristo. No solo no ha guiado a los pies de Cristo, ni siquiera ha comunicado el Evangelio a nadie. Y la pregunta es, ¿cómo me puedes decir que te importa si no has hecho nada? ¿Cómo me puedes decir que en realidad eso es algo verdadero que estás sintiendo
si no haces nada? ¿Cómo me puedes decir que si entiendes este juicio increíblemente que va a venir después, pero no hacer nada al respecto? Que Dios nos guarde, hermanos, de minimizar la importancia de compartir el Evangelio. Que Dios nos guarde. Porque muchas veces yo he estado ahí. Yo trabajo aquí, hermanos, salgo a evangelizar muchas veces. Sin embargo, muchas veces doy prioridad a otras cosas cuando debiera esto ser una prioridad en mi trabajo. Pero no se reduce únicamente a eso, ¿sabe? El ganar almas, hermanos, no se reduce a un requisito de liderazgo tampoco. En el ganar almas no se reduce, hermanos, a dar una buena apariencia en la iglesia. El ganar almas, hermanos, no se reduce es que no me caen bien los hermanos o si me caen bien los hermanos con los que voy a salir el sábado. En el ganar almas, hermanos, no tienen lo absoluto que ver con esto, tiene que ver con otras personas, no contigo. Y si no tiene que ver contigo, hermanos, si pudieras ver más allá de los problemas que tú tienes y pensar en otras personas, a lo mejor, pudieras tener un corazón como el Señor y en realidad sentir, Señor, ayúdame a ver las cosas, porque no quiero, hermano, no quiero, Señor, que mi vida siga pasando y la gente que yo amo terminar viéndolas en el infierno. Qué increíble sería, Señor, si viéramos el juicio y tener a su derecha, dice la Biblia, sus ovejas y a la izquierda sus cabritos. Y no vamos a ver a la persona, a tu hijo del otro lado y pensar, Señor, perdón. Podía haber hecho algo, pero no le di la importancia, Señor. Y me duele pensar que toda la eternidad va a estar ahí y ya no puedo hacer nada. Si Él simplemente hubiera sabido, si hubiera tomado otras decisiones, ¿sí? ¿No le quebranta el corazón pensar la posibilidad? Y punto 3 y último, un deber misericordioso. La Biblia dice en el versículo 11 dice, dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Sino que vuelva el impío de su camino, dice, y que viva. Dios está diciendo, mi intención no es que ellos mueran. Mi intención no es que vayan al infierno. Mi intención no es que vivan esa vida tan miserable siempre. Mi intención es que vivan. El detalle es que tiene que haber atalayas que les comunique, hermano. Si no hay atalayas, ¿cómo van a saber? Si no hay atalayas, ¿cómo van a tomar otras decisiones? Si no hay algo que les muestre la verdad, ¿cómo la van a conocer? ¿Cómo van a saber que hay algo diferente, hermano, si nunca son expuestos? Si no hay nadie que les diga. ¿Y cómo creerán si alguien no les predica? Dice la Biblia. ¿Cómo van a saber si no hay nadie que tenga un corazón misericordioso para ir y invertir en almas? No, hermano, sí es cierto, sí es cierto. El año que viene me pongo las pilas. ¿Quién sabe si vas a tener hasta el año que viene, hermano? Dios no quiere castigarte, sino que vivas. Dice la Biblia en Lamentaciones 3:22, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es la palabra de Dios que enseña que hay misericordia siempre en el Señor, que no hemos sido consumidos por su gracia, que Dios no nos ha traído juicio por su gracia, sino que Él sigue siendo extendiendo misericordia. Isaías 63:7 dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les he hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ojalá, hermanos, si usted tenga un corazón como el que Dios ha tenido para con usted, mostrarle misericordia. Y en realidad ponga en su corazón el verdadero deseo, hermano,
la verdadera urgencia de ir y compartir el evangelio. A veces es interesante ver cómo gente escucha y puede venir al altar, pero luego no hace nada. Es a veces incluso frustrante ver como que, hey, pues tú estás ahí, estás escuchando palabra de Dios. Detalles que llevas años, pues así. Y siempre piensas que para después vas a tener la oportunidad, pero se te va la vida. Y el impacto y la influencia que pudiste haber tenido antes, ya la perdiste después. La familia se va a ir. Tus hijos van a crecer y se van a ir. Yo siempre pienso en eso. Los hermanos son bien gachos aquí. Me dicen, ¿ya pensaste en la quinceañera Isabela? Y luego me dicen, y luego después ya se va a casar. Pues ya va a cumplir 9, hermanos. Este mes cumple 9. En otros 9, pues ya se fue así los primeros 9. En otros 9 ya son 18. Y no sé, a mí sí me preocupa. Yo pienso, quiero desarrollar en ella un temor de Dios. Quiero desarrollar en ella un deseo de que tome las cosas de Dios en serio. Para mí es bien difícil. Y para mí muchas veces en las noches me llevo a orar y pedir. Porque es mi temor. Porque yo no quiero que ignore las cosas de Dios y que a lo mejor no sea salvo y verla del otro lado y me aterra esa posibilidad. Porque la amo. Si bien Dios mostró misericordia, quiero que la muestre su vida, porque cuando yo falte, ¿quién sabe? Alguien me decía, ya te quedan unas poquitas vidas. ¿Quién sabe? Porque los accidentes pasan y pasan fácil, pasan por tonterías. Y quién sabe si Dios me permite verla casarse, quién sabe. Pero quiero que en mi ausencia ella considere las cosas de Dios como algo verdadero. Porque es verdadero. Y que la misericordia que Dios tuvo conmigo la tenga con ella también y sea capaz de incluso guiar a otros a sus pies. Yo tomo las cosas de Dios en serio porque son en serio. Y punto B y último, y con esto terminamos, hermanos, no depende de tu justicia. Y hablando aquí de las personas que les compartimos, hermanos, no solo la misericordia del Señor, pero también reconocerles y decirles esto. ¿Sabes qué? Tenemos un Dios tan grande que no depende de tus esfuerzos. No tienes que venir a la iglesia todos los domingos para encontrar la misericordia de Dios. Es bueno y es yo creo importante que vengas a la iglesia, pero eso no te va a arreglar el corazón con el Señor. El venir a la iglesia cada domingo, hermano, no significa que tu corazón está bien con el Señor. Por ahí alguien decía, venir a la iglesia es simplemente como recibir la semilla, esta tiene que crecer en la semana. Pero nomás venir, me explico, no da crecimiento en sí. Es escuchar lo suficiente para ahora sí crecer. ¿Sabes? Gracias a Dios que no depende de mis obras y mi esfuerzo para encontrar su gracia y para encontrar su misericordia. Gracias a Dios todo depende de Él. Gracias a Dios que no depende de cuánta gente recibe al Señor, depende de cuánta gente conoce por medio de mí, porque eso es lo que me demanda el Señor. Y el resultado y las almas, esas le pertenecen a Él. Gracias a Dios que puedo llegar con alguien y decirle, mira, no tienes que dejar tu vicio para acercarte al Señor. Si lo quieres, necesitas acercarte para dejar tu vicio. ¿Sabes qué? No tienes que arreglar tu matrimonio para venir a los pies de Cristo. Si vienes, Él va a arreglar tu matrimonio. ¿Sabes qué? No tienes que buscar dirección, no tienes que creer, nomás ven y deja que Dios haga lo que tenga que hacer. No son por tus justicias, es por lo que Él dice y Él hace en medio de ti. ¿Sabes? Hermanos, no minimicemos nuestra responsabilidad ante el Señor. No minimicemos el hecho de que Dios quiere que más gente venga a sus pies y que nosotros debemos compartir el Evangelio. Nosotros, usted debe compartir el Evangelio. No lo minimice, no lo ignore. No piense que Dios va a pasar por alto eso, porque no es así. Las consecuencias en ese sentido a lo mejor van a ser más palpables en la eternidad que aquí. ¿Sabe? Nuestro hermano Daniel va a iniciar una iglesia
Porque nuestra responsabilidad es ser una lumbrera en medio de este mundo. No nomás incluye Hermosillo, incluye incluso también San Luis. Alguien decidió ir a esa ciudad y dar su vida para que gente conozca que los juicios de Dios son verdaderos, que los juicios de Dios son inminentes y que el castigo es aterrador. Sin embargo, Él fue y entregó su vida para comunicar esto. En una semana más, hermanos, vamos a estar levantando apoyos para este muchacho, porque si usted no puede ir a San Luis, entonces apoya a quien sí puede. Si usted no puede, a lo mejor dar su vida para que gente conozca de Él, entonces ayúdenos, hermanos, para ayudarle a iniciar una iglesia. Esto no siquiera es algo que tiene que siempre hacer, a menos que usted lo desee así. Pero si podemos dar a lo mejor algo para que Él pueda iniciar, con sillas, con unas, a lo mejor con cosas más cómodas para que la gente pueda y quiera venir a escuchar, pues hay que hacerlo. En una semana más vamos a levantar esta ofrenda. Si puede, si Dios obró en su corazón, hermano, participe. Nuestro ministerio no se acaba aquí. Nuestro llamado a ser atalayas y responsabilidad no termina aquí. Pero no solo es ayudar allá, es con la gente también alrededor de usted. No minimice su responsabilidad. La sangre de ellos, si usted no les comunica, será demandada a su cabeza. Su sangre será demandada a usted porque usted, pudiendo hacer algo, no lo hizo. Ojalá y entremos a la presencia del Señor regocijados, diciendo: Señor, a todos los que pude llevar, los llevé, Señor. Señor, no era pastor, no era esto, pero la gente que pude, le hablé, Señor. Tú no me llamaste a esto ni a San Luis, Señor, pero la gente alrededor de mí conoce de ti, Señor, porque tú pusiste y tú obraste, Señor, por mí, a través de mí en ellos, Señor. Hermanos, que la Iglesia Bautista de Hermosillo es una sea una iglesia que no minimice el deber, la responsabilidad de compartir a otros su palabra. Eso, hermanos, se llama misión, misiones. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad, Señor, que nos diste de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque sigues obrando por medio de ella. Y Padre, ruego, Señor, que cada hermano aquí